Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con el tema de la pobreza en México. Así es. Tenemos sobre la mesa dos cosas. Una crítica fuerte que anda en redes, de Sociedad Civil México, que dice, mira, la pobreza es por decisiones del gobierno. Ajá. Y por otro lado, pues los números oficiales, ¿no? El informe más nuevo del INEGI de 2024 sobre pobreza multidimensional. Exacto. Esa que mide no solo la lana, sino también si tienes doctor, escuela, casa digna. Justo. La idea es, desmenuzar un poco ambas visiones, contrastarlas y ver si sacamos algo más en claro de cómo estamos. Va, porque tienes, como dices, una narrativa muy directa, señalando fallos específicos. Y luego la medición oficial, con toda su metodología de la ENIG 2024. Está bueno ver cómo se hablan, o cómo chocan. Sí, totalmente. Empecemos con salud, que es donde la crítica de Sociedad Civil México pega fuerte. Dicen que la falta de acceso a servicios de salud brincó muchísimo. Del 16% en 2018 al 39% en 2022. Uf, es un salto enorme. Y lo ligan directo a que quitaron el Seguro Popular y a que el INSABI, el que entró después, nomás no funcionó bien al principio. Claro, esa transición fue complicada. Hoy, 44.5 millones de personas siguen sin atención médica como debe ser. ¿Qué dice el INEGI? ¿Confirma esta visión tan crítica? Mira, el INEGI sí confirma esa subida. Entre 2016, que era 15.6%, hasta el pico de 2022. Ahí sí marca 39.1%. O sea, sí coincide con el dato de la crítica hasta 2022. Exacto. Son como 50.4 millones de personas en ese momento. Pero, y aquí viene el pero importante, entre 2022 y 2024, el mismo INEGI registra una baja. ¿Una baja? ¿A cuánto? Baja a 34.2%. Que ojo, siguen siendo los 44.5 millones que menciona la crítica. O sea, el número absoluto es el mismo, pero el porcentaje bajó porque la población total creció. Entiendo. ¿Y cómo explica INEGI esa baja reciente? Bueno, dicen que ajustaron como preguntaban, porque cambió todo otra vez. Ahora con lo del IMSS Bienestar. Claro. Entonces, puede ser que la crítica capturó el peor momento, el pico, y los datos más nuevos ya muestran, una leve recuperación. Leve, pero recuperación al fin. Aunque 34% sigue siendo altísimo, ¿no? Altísimo. Sobre todo si ves el campo. En zonas rurales es casi el 49%, contra un 30% en las ciudades. La brecha es brutal, híjole. Bueno, y esta preocupación por los servicios no se queda en salud. La crítica también habla del ingreso. Ajá. Dicen que los apoyos en la pandemia fueron bajos, que la recuperación va lenta. ¿Y en educación? Aguas. Hablan de un rezago que subió al 19.4% en 2022 por los cierres de escuelas y, falta de plan. Dicen que eso deja un daño para generaciones. Sí, eso mencionan. Pero fíjate que cuando te vas al ingreso, en los datos de INEGI, el panorama es distinto. ¿Así? ¿Cómo? Reportan un aumento del ingreso promedio por persona, del 13.2% entre 2022 y 2024. 13%, no es poco. ¿Y de dónde viene esa mejora? Principalmente de dos cosas. Mejores salarios, que subieron 14.1%, y también más transferencias del gobierno, que aumentaron 13.4%. ¡Órale! ¿Y la desigualdad? También bajó un poquito. El famoso coeficiente de Gini pasó de 0.431 a 0.420. O sea, menos desigualdad según INEGI. Interesante el contraste con la percepción de la crítica en ingreso y en educación. También hay diferencias. Ahí están más cerca. INEGI coincide en que el rezago educativo subió hasta 2022 a ese 19.4%. Ok. Pero, de nuevo, para 2024 muestra una ligera bajita, 18.6%. Son todavía 24.3 millones de personas, ¿eh? No es menor. Claro. Y otra vez, la diferencia entre campo y ciudad es tremenda. 32.2% de rezago en lo rural contra 14.8% en lo urbano. Entendido.
Ahora, volviendo a las transferencias, los programas sociales. Sociedad Civil México dice sí, crecieron, pero no alcanzan. Ajá, que no compensan. Exacto. Que no compensan el deterioro en salud o, por ejemplo, en vivienda rural, donde dicen que el 43.8% no tiene servicios básicos. Su frase es dura: más pobreza, menos salud. Sí, es contundente. Pero, ¿qué tanto ayudan realmente esas transferencias, según los números de INEGI? ¿Sí mueven la aguja? Pues mira, el análisis de INEGI dice que sí. Hacen un ejercicio. ¿Qué pasaría si no hubiera transferencias? A ver. Bueno, calculan que sin ellas, en 2024, la pobreza extrema por ingresos no sería 9.3%, sino 12.8%. Son 4.6 millones más de personas. ¡Wow! Sí es un colchón importante. Y la pobreza multidimensional total, la que mide todo, pasaría del 29.6% al 32.8%. Otros 4.2 millones más afectados. O sea, sí tienen un efecto reductor claro, según estos datos. Definitivamente. Ahora, sobre los servicios básicos en vivienda. Ahí INEGI reportó una mejora. La carencia bajó del 17.8% en 2022 al 14.1% en 2024. Bajó, pero la crítica decía. Sí, pero INEGI confirma el dato duro de la crítica para el campo. Ese 43.8% de carencia en vivienda rural en 2024 es altísimo. Vaya. Entonces, las transferencias ayudan con el ingreso, según INEGI, y la carencia general de servicios en vivienda baja, pero el problema rural sigue siendo gravísimo. Así es. Es como si las transferencias amortiguaran el golpe, pero no alcanzan para resolver problemas estructurales tan profundos, sobre todo en el campo. ¡Qué complejo! Y bueno, pero ir cerrando. Las cifras globales que se manejan. El hilo de Sociedad Civil cita 38.5 millones en pobreza multidimensional y 7 millones en pobreza extrema, usando datos del propio INEGI. Correcto. Esas son las cifras oficiales del INEGI para 2024. El 29.6% de la población en pobreza multidimensional. Los 38.5 millones. Exacto. Y el 5.3% en pobreza extrema, que son los 7 millones. Que son muchísimas personas, claro. Muchísimas. Pero es vital ponerlo en perspectiva histórica. En 2016, la pobreza multidimensional era del 43.2%. Eran 52.2 millones. Ah, caray. Entonces sí ha habido una reducción importante en estos años, viéndolo así. Sí, la tendencia general, según la medición oficial, es a la baja desde 2016. Pero, como siempre, el promedio nacional esconde mundos distintos. Claro, las diferencias entre estados. Exacto. Tienes a Chiapas con un 66% de pobreza multidimensional, 2 de cada 3 personas. Y del otro lado, Baja California con menos del 10%. Una desigualdad territorial brutal. Tremenda. Bueno, entonces, si tratamos de juntar las piezas, tenemos por un lado una crítica muy enfocada en deterioros recientes y agudos, sobre todo en salud y educación post-pandemia, y los liga a políticas específicas. Sí, una visión de crisis aquí y ahora, en ciertos sectores. Y por otro lado, los datos oficiales que, sí, confirman algunos de esos momentos de crisis, como el pico en carencias de salud en 2022. Ajá. Pero también muestran una película más larga con una reducción general de la pobreza multidimensional desde 2016, mejoras recientes en ingreso y el efecto positivo de las transferencias. Exacto. Una película con claroscuros, avances generales pero con focos rojos muy prendidos. Y esos mismos datos oficiales confirman que hay retos gigantescos que siguen ahí. La salud, aunque mejore un poco, sigue siendo un problemón. Los servicios en el campo y esas disparidades enormes entre regiones. Totalmente. Es un cuadro, lleno de matices. Avances promedio que conviven con millones de personas en carencias muy severas. La reducción general no borra esos focos rojos. Claro. Y esto, creo, nos deja una pregunta importante para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Por qué esas mejoras macro o el efecto de las transferencias no logran traducirse más rápido o más eficazmente en superar carencias muy específicas como salud o servicios básicos justo en las olas más olvidadas? ¿Qué está frenando eso? ¿Son cosas estructurales de cómo se implementan los programas? Buena pregunta. Factores que quizá limitan que el chorreo, digamos, llegue a donde más se necesita. Exacto. Ahí hay un nudo gordiano que merece seguirse explorando a fondo. Sin duda, un punto clave para no quedarnos solo con los promedios.